Buenas noches, que el Señor les bendiga y bienvenidas, bienvenidos a esta plataforma. Sabemos que estamos poquitos, pero espero que lleguen un poco más. Bueno, por lo menos estamos cuatro conexiones. Entonces, vamos a ver lo que dice el Señor a través de los capítulos y versículos de los libros. Bueno, el título de este análisis es el andar de los Efesios. En la ciudad de Éfeso, Pablo estuvo predicando. Ahí había mucha idolatría. En esa ciudad casi le matan a Pablo por predicar el evangelio. Entonces, por esas cosas hay algunos versículos que aluden posiblemente a esos acontecimientos. Entonces, ahora veamos pues qué quiere decir el andar de los Efesios. Andar es el conjunto de actividades de la vida individual. Eso dice en el diccionario Vines. Lo que uno hace, cómo uno vive. En 2 Corintios capítulo 5, verso 7, porque andamos por fe, no por vista. Es decir, andamos creyendo en las promesas del Señor Jesús. Andamos en las promesas que dio nuestro Padre Celestial. Porque el Espíritu Santo nos hace ver por medio de las Escrituras. Entonces no andamos solamente porque vemos señales, milagros, riquezas materiales, sino que andamos por fe. Andamos por fe, creyendo, como dice en el libro de Hebreos. La fe es como es la certeza que no se ve. Bueno, para agradar a Dios hay que creer, según capítulo 11 de Hebreos, capítulo 11, verso 6. Entonces, andar por fe es andar creyendo, confiando en las promesas de nuestro Señor. Mientras que los que andan por vista, andan en este caso buscando milagros, buscando una iglesia conforme a su gusto, buscando bendiciones materiales, bendiciones de salud, bendiciones de trabajo, bendiciones de riquezas pasajeras. Entonces, los cristianos verdaderos no andamos por vista, sino andamos por fe, creyendo, convencidos de que así es y así se realizará y se cumplirá todo lo que el Señor ha prometido. Es decir, y la vida que ahora vivo, la vivo por fe en el Hijo de Dios, según Gálatas 2:20. Pablo declara de esta manera, y la vida que ahora vivo, la vivo por fe en el Hijo de Dios.
Él cambió su manera de pensar, sus enseñanzas, sus creencias, cambió totalmente, cambió su conducta. ¿Por qué? Porque la vida que ahora vivía por fe en el Hijo de Dios, es decir, en las promesas que él había recibido del Señor. El camino que lleva a la perdición dice que es un camino espacioso, un camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Por ejemplo, los que conducimos los vehículos preferimos un camino ancho, ¿no? De varios carriles, y quizá sean planos, que quizás sean, bueno, espaciosos. Bueno, este es el camino físico, ¿verdad? Pero el camino espiritual dice que es un camino estrecho. Pero también hay caminos espaciosos, anchos, suficientes para que todo el mundo vaya por ahí sin ningún tropiezo. Pero es un camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella. Entonces hay que tener cuidado de la vida fácil, de la vida cómoda, de la vida sin esfuerzos. Por ejemplo, muchos no asisten a las reuniones porque se encuentran cansados, se encuentran ocupados, se encuentran, en fin. De modo que, hermanos, hay que hay que ajustarnos al espacio que Dios prefiere que andemos. En Proverbios 13:15, el camino de los transgresores es duro, dice, vean. ¿Por qué es duro? Porque al final no haya la felicidad, viven llenos de ansiedad, viven buscando cosas, pero finalmente encuentran dolores. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Así dice en Proverbios 14:12 y también Isaías 55, versos 8 y 9. En Mateo 7:14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos. No es que esté escondido ese camino, sino que no buscan, no quieren. Como por ejemplo en el autobús, en el trole de Quito, en las mañanas, en las horas de ir a los establecimientos de estudio, al trabajo y en fin, hay por montones de gente. Entonces, para entrar al trole o a los autobuses, se empujan, hacen el esfuerzo, buscan la manera de cómo entrar a ese transporte. Así mismo quiere que nosotros también hagamos. Por la puerta estrecha. Por la puerta que no es fácil. Pero hay que luchar, hay que empujar, hay que hacer fuerza, hay que buscar la manera de cómo entrar al autobús de Cristo. Así, muchos pasajeros, la mayor parte de pasajeros entran y cuando ya están dentro del bus, están tranquilos, contentos, felices. ¿Por qué? Porque va a llegar a la hora que quiere estar. Asimismo debe ser el andar
por el camino estrecho y entrar por la puerta estrecha. Si buscamos el buen camino y andamos por él, hallaremos descanso para el alma. Descanso para el alma, según Jeremías 6:16. Qué tristeza cuando la gente diga, no andaremos en él. Así dijeron según Jeremías 6:16. No queremos saber nada de Dios. Así dicen la gente de hoy también. No me hable. No me hable de la iglesia, no me hable de reuniones. Allá solamente van los vagos, los que ganan, los que explotan con el pretexto de diezmos, así me ha dicho de repente. Así que no hay que tener esa actitud, porque causa tristeza al oír esto, porque muchos se confunden con los que en realidad explotan y enseñan cosas falsas. En Isaías 40, verso 31, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, caminarán y no se fatigarán. Esto es para los siervos fieles. Hermanos, hagamos el esfuerzo. Según Isaías 40, 31, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. ¿Y por qué? ¿Cómo van a renovar las fuerzas? Jesús se preocupó de las fuerzas de la gente que se congregaba alrededor de él en los campos, en las montañas, en los llanos. Y por lo menos en 3 veces le dio de comer diciendo que si van así sin comer, van a desmayarse en el camino. Entonces, comiendo, ya renovaron sus fuerzas para que pudieran ir a sus casas tranquilamente. El Señor nos da esa renovación espiritual. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, caminarán y no se fatigarán. Andemos pues en ese camino, porque ahí hay fuerza, ahí hay comida, ahí hay el refuerzo, ahí está el combustible espiritual para que podamos llegar al destino final, sin fatiga, sin cansancio, a pesar de andar tan largo trecho. La religión de Jesús se llama el camino. Así dice en Hechos capítulo 9, verso 2 y capítulo 22, verso 4. Se llama el camino, la doctrina, el seguir a Cristo se llama el camino. En 24:14 de Hechos también, es el único camino que nos lleva al cielo. Isaías 35:8. En Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. En el pasado los efesios anduvieron siguiendo la corriente de este mundo, es decir, el ciclo, el curso, el tiempo, ¿no? Siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cuál es la corriente de este mundo? La gente dice, sigue la corriente. Yo sigo la corriente. Las esposas maltratadas dicen, tengo que seguir la corriente de mi marido. O alguien así, ¿verdad? Yo sigo la corriente de fulano, de fulana, y no me pasa nada. Nosotros no debemos seguir la corriente del mundo. El mundo nos maltratará, el mundo criticará, el mundo desaprobará, pero Dios es el que da el premio agradable y seguro para toda la vida de este mundo y en el mundo venidero. Así que hermanos y hermanas, adelante, con esfuerzo, con ánimo, para no perder la vista.
Dejaron que el mundo los pusiera en su molde y fueron moldeados por el mundo, según Romanos 12:2. Hay gran división entre el curso del mundo y el curso del cristiano. No venganza, sino amar, perdonar. No egoísmo, sino servir al Señor. Los efesios anduvieron conforme al príncipe de la potestad del aire. No se sometían a la voluntad de Dios, sino al diablo. Por eso tenían el espíritu, o sea, la disposición, el carácter de rebelión y desobediencia, y fueron llamados hijos de desobediencia. ¿Por qué les llamaron hijos de desobediencia? Por su carácter, por su disposición mental. Los efesios anduvieron conforme al príncipe de la potestad del aire. No se sometían a la voluntad de Dios, sino al diablo. Por eso tenían el espíritu o disposición o el carácter de rebelión, desobediencia, y fueron llamados hijos de desobediencia. ¿Nacieron así? ¿Nacieron hijos de desobediencia? ¿Fueron hijos de desobediencia desde la concepción, desde el nacimiento? No. En Levíticos 26:21. Y si anduvieres con hostilidad contra mí y no quisieres obedecerme, aumentaré la plaga sobre vosotros 7 veces conforme a vuestros pecados. ¿Cuántas veces va a traer la plaga sobre los desobedientes? Dice 7 veces, conforme a vuestros pecados. En Jeremías 13:10, este pueblo malvado se rehúsa a escuchar mis palabras, que anda en la terquedad de su corazón. ¿Cuántos tercos hay aún entre los creyentes? Dios lo conoce, Dios sabe. El Señor Jesucristo conoció a Felipe, conoció a otra persona, por ejemplo, al que subió al árbol sicómoro, conoció desde lejos. Conoció quién era, cómo se llamaba y en qué lugar estaba. Lo mismo el Señor conoció, vio, supo dónde se escondieron Adán y Eva. Y lo mismo sucederá con nosotros, donde quiera que estemos, donde quiera que nos escondamos, donde quiera que tratemos de refugiarnos, allí mismo estará. Y así dice en Salmo 139. Después de esto pueden leer el Salmo 139. Bueno, continuamos entonces. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 10. Los que siguiendo la carne andan en la concupiscencia e inmundicia. ¿Qué quiere decir concupiscencia? Quiere decir malos pensamientos, malos deseos desordenados. Por ejemplo, los que les gustan ver la pornografía están llenos de concupiscencia, llenos de malos deseos, listos a expresarse en hechos. O sea, quieren hacer exactamente lo que ven. Por eso andan en concupiscencia e inmundicia de su carne. Estos textos bien describen el andar de los corintios, el andar de los efesios, es decir, la conducta de los corintios y de los efesios y otros antes de su conversión a Cristo. ¿Qué significa por naturaleza hijos de ira? No que hubieran nacido así, sino que cultivaron esa naturaleza por su desobediencia. Así como cultivamos la santidad, la sabiduría. Nosotros los cristianos, desde que nos convertimos,
De la misma forma también cultivan, crecen y se maduran en la naturaleza de desobediencia. Los incrédulos, los que se apartan de Cristo, los que no valoran la misericordia, el amor del Señor. Los deseos de la carne son los que hemos adquirido y cultivado. Por ahí tienen el micrófono abierto, por favor. Apague el micrófono. Los deseos de la carne son los que hemos adquirido y cultivado. ¿De quiénes hemos adquirido? Diosito, Yamilex. A ver, por favor, apaguen el micrófono, porque está saliendo al aire. Los deseos de la carne son los que hemos adquirido y cultivado. ¿De quién hemos adquirido? De nuestra cultura, de nuestros mayores, de nuestros padres. De ellos hemos adquirido muchas cosas. Por ejemplo, mi madre, como era católica, no sabía. Entonces adoraba ídolos y me llevaba a adorar ídolos a la misa. En mi nombre dieron misa a la Virgencita de Quinche, decía, ¿no? Y también de San Antonito. Entonces, con esa idea yo crecía hasta que me encontré con la palabra del Señor y ahí tuve que cambiar. Muchos dicen, no hablen de mí, no hablen de Cristo. Yo tengo mi religión. Yo soy católico, mis padres, mis abuelitos, mis antepasados fueron católicos y yo también, y así moriré. Bueno, están muy arraigados en sus costumbres malas, cultivando la borrachera, la idolatría, la hechicería, las maldades de todo tipo. La carne es el enemigo que está dentro de nosotros. Santiago 1:14. Efesios 2:4-6 describe su conversión. En Hechos capítulo 19, verso 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, mis hermanos, mientras uno anda en el mundo, siguiendo la corriente de este mundo, está en la oscuridad, está en las tinieblas, es ignorante, pero cuando vienen al Señor, entonces la luz se enciende. Y por eso, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y lo mismo sucedió en el día de Pentecostés, según Hechos capítulo 2, verso 38. Romanos capítulo 6, verso 4. Hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Es decir, ¿qué querrá decir? Bueno, ¿qué querrá decir en novedad de vida? La palabra novedad indica algo nuevo, algo que nos llama mucha la atención, algo que nos despierta la curiosidad, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, los que hemos sido sepultados con él en el bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. En esa novedad, en esa conversación, con esa alegría, con ese entusiasmo. Eso se llama novedad de vida. Es decir, estás contento, estás alegre, estás chispeante, estás burbujeante como la Coca-Cola.
de pura alegría, por haber salido de la oscuridad, por haber salido de las costumbres vanas. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en lascivias, en lujurias y borracheras. ¿Ve? Pedro también dice, baste ya el tiempo pasado. Ya hemos hecho lo que queríamos. Ya hemos hecho durante nuestra ignorancia, durante nuestras tinieblas, hemos hecho lo que nos agrada a la carne. Lo que nos pide la carne. ¿Qué pidieron? O las carnes de los gentiles, ¿qué es lo que pidieron? Habiendo andado en lascivias. O sea, en deseos mundanos. En lujurias. ¿Qué es lujuria? Participar en una fiesta con varias personas, donde hay música, bailes, palabras deshonestas, donde hay mucha comida, mucho licor, donde hay aplausos, vivas, donde hay desórdenes, donde despierta las lascivias carnales, donde se producen las conquistas prohibidas y borracheras. Hermanitos, basta ya el tiempo pasado. En esos caminos, en esa cultura vivían los efesios. Nosotros también. Y gracias a la misericordia, al amor del Señor, nos ha dado la dicha, la bendición de estar en sus caminos. Los cristianos han dejado prácticas mundanas de bebida social, juegos de azar, la lotería, el baile, ropa deshonesta, avaricia, películas y videos que ahora difunden por medio del internet y son captados en los canales de televisión, en las pantallas del tablet, del celular y todo eso. Bueno, pero los cristianos tenemos que hacer el gran esfuerzo de no andar en eso. Ya no andamos como los que andan en la vanidad de la mente. O sea, en la futilidad de sus pensamientos. Esto es andar en tinieblas, mis hermanos, según el capítulo 18, verso 19. En Efesios 5, 8. Antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en Cristo, en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿Hay diferencia entre la luz y las tinieblas? En 2 de Tesalonicenses 3:11. Algunos entre vosotros andan desordenadamente, es decir, en tinieblas, en vez de ser luz. En otras palabras, en vez de influenciar con la buena conducta, son tinieblas, son desordenados. Esto no es andar en luz, sino en tinieblas. Pero a nosotros los creyentes dice que seamos luz, sal. Pero muchos todavía no han dejado la oscuridad, todavía andan en la oscuridad de sus mentes.
Todavía hay estafas, hay mentiras, hay engaños de parte de los cristianos. Pero el Señor quiere que seamos hijos de luz, ser luz. En 1 Corintios 3:3, todavía sois carnales, pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, no sois carnales y andáis como hombres. Esto no es andar en luz, sino en tinieblas. 2 Corintios 4:2, hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Andar con astucia es andar en tinieblas. Ahora muchos predican la prosperidad. Para prosperar te tiene que dar mucho dinero. Para prosperar tienen que dar diezmos sin faltar. Aunque sea vendiendo sus propiedades o haciendo préstamos, haciendo cualquier cosa, vendiendo lo que tenga para cumplir con los diezmos. ¿Por qué? Porque eso exigen en las iglesias y los pastores que no tienen vergüenza, que andan todavía en las tinieblas. Pero los cristianos no debemos ser así. Hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso. Hemos renunciado a la astucia. No debemos adulterar la palabra de Dios. ¿Cómo adulteramos? Mezclando la palabra de Dios con las ideas humanas. Mezclando el Antiguo Testamento con el Nuevo. Eso es adulterar. Andar con astucia es andar en tinieblas. En Mateo 5, 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Aquí, por ejemplo, desde la ciudad de Ambato a Pilizurco está como a 15 o más, tal vez cerca de 20 kilómetros. Y desde aquí se ven las luces, aunque sean pequeñas, pero se ve. Dice que así alumbremos. En Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué es luminares? Es decir, las estrellas. Aunque emanan unas luces muy pequeñitas, sin embargo, ahí están brillando. Nuestros ojos sí alcanzan a ver, ¿no? Quiere que así seamos. Que nuestra luz irradie a kilómetros y kilómetros. Es decir, nuestra buena conducta, nuestro buen entendimiento de la doctrina del Señor. Y que seamos sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación torcida y perversa. Vivimos justo en estos días en medio de esa generación donde roban, matan, violan, secuestran, están pidiendo dinero en pretexto de proteger su negocio, su vida. Y en fin, ha habido países donde los delincuentes se apropian de las casas, se apropian de los negocios, cosa que los dueños tienen que ir así como sin nada. Pidamos al Señor que aquí en nuestro Ecuador no prospere lo que está cada vez peor y peor. ¿Cómo podemos hacer? Orando y siendo nosotros responsables
practicando la verdad, enseñando la verdad a la familia y a los demás. En primera de Juan, capítulo 1, verso 7, si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ve? Esto es lo que quiere el Señor. Si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Es decir, nos llevamos bien, nos amamos sinceramente. Y ahí es cuando la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En Efesios 5:11, no tengamos ninguna participación en las infructuosas obras de las tinieblas, sino más bien denunciadlas, dice, ¿no? No solo no practicarlas, tampoco aprobar. Es decir, no debemos tolerar las obras malas. No debemos tolerar la mala conducta. Debemos enseñarle. Más bien activamente oponerse a ellas y denunciarlas y reprenderlas, porque es lo que manda nuestro Señor. Todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Luz quiere decir buen ejemplo, buena enseñanza, buena influencia y con la palabra de Dios. Somos responsables de exponer el pecado para que se vea como es en realidad. Prendemos la luz de la palabra de Dios. En Efesios 4:1, os exhorto a que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. ¿Eh? Los efesios fueron llamados. Y Pablo exhorta, Pablo dice a que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados. ¿Quién los llamó? Cristo Jesús. Llamados a ser santos, como dice en 1 Corintios 1:2. En Génesis 24:40, para andar como es digno, debemos imitar a Abraham, a Isaac y a otros personajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ahí vemos un hombre que fue llevado al cielo, Enoc, en el libro de Génesis. Y muchos más. Y andar en la presencia del Señor. Enoc fue llevado al cielo antes que muera porque anduvo con el Señor. Así dice. Primero de Reyes, capítulo 8, verso 36. Los que anden como es digno, dejarán que el Señor les enseñe el buen camino por el que deben andar. En Josué 22:5, amar al Señor, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y dedicarse a Él y servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Es lo que dijo a Josué. Es lo que encontramos en el libro de Josué, capítulo 22, verso 5. En Miqueas 6:8. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. ¿Eh? ¿Está difícil estas cosas? ¿Será tan difícil de practicar la justicia? ¿Será tan difícil, si es posible, imposible tener misericordia, amar la misericordia?
Es imposible, es difícil andar humildemente con el Señor. Bueno, el Señor manda que seamos así, es decir, que practiquemos la justicia, amar la misericordia, andar humildemente con el Señor. ¿Por qué? Porque así es posible que los seres humanos puedan practicar. Si fuera imposible, Dios sabe, y no nos pediría estas cosas. Porque es posible, porque es fácil, porque si el hombre, la mujer de este siglo, de estos años, pueden practicar estas cosas, por eso nos pide. En Efesios 5:15, tened cuidado cómo andéis, no como insensatos, sino como sabios. Fíjese, siempre estamos enfocando al libro de Efesios. Y dice a los convertidos, a los que eran cristianos, tened cuidado cómo andéis, no como insensatos. En esa ciudad había tantos insensatos. En Colosenses 4:5, andad sabiamente para con los de afuera, es decir, en los ojos del mundo, en los ojos de los incrédulos. ¿Qué tal? Yo predicando y vengo borracho, con botellas de cerveza, con jabas de cerveza, delante de ellos. Y los domingos predicando, a estas horas predicando por Zoom. Pero después de esto, con mi música mundana, con mis películas mundanas, con mis bebidas alcohólicas, y salgo en búsqueda de más trago, será un espectáculo de buen ejemplo para los de afuera? No. Cuando nos peleamos, cuando nos gritamos en el hogar, cuando hay altercados en la familia, como vivimos pegados a la vecindad, fácilmente escucha cualquier tono, cualquier discusión, cualquier cosa. Y cuando salimos a la calle, nos verán nuestros rostros, en nuestras caras. El disgusto, la ira, la venganza, y muchos se enferman con la enfermedad llamada bilis. Y muchos mueren. Entonces, viendo esas cosas, los de afuera, los incrédulos, no van a creer en lo que decimos. Como el papá dice al hijo, no tomarás, no beberás, no fumarás, pero él mismo se emborracha, él mismo vive fumando cigarrillos, y los hijos, ¿qué van a decir? Mi papá vive peleando. Mi papá es incrédulo. Mi papá es borracho. Mi papá es mal hablado. Mi papá pega a mi mamá. Mi papá se emborracha y fuma cigarrillos, fuma marihuana y cualquier otra sustancia. ¿Y cómo es que a nosotros nos prohíbe? Eso han dicho muchos jóvenes, muchos hijos. Así que los cristianos debemos tener cuidado cómo andamos. ¿Andamos de manera insensata o de manera sabia? El mandamiento, según Colosenses 4:5, es andar sabiamente para con los de afuera. Camino angosto y estrecho
En verso 16, aprovechando el tiempo porque los días son malos. No malgastando el tiempo. El tiempo es corto y es precioso. 1 Corintios 7:29. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice que seamos entendidos. Para ser entendidos en la palabra del Señor, ¿qué debemos hacer? Leer, estudiar, hablar a los demás y practicarla. En Mateo 7:24 al 27 habla de construir sobre la arena o sobre la roca. En Santiago 1:5, orar por sabiduría. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. En 3 de Juan capítulo 3, verso 3 y 4, dice que debemos andar en la verdad. Recordar quiénes somos. En Efesios capítulo 2, verso 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios ha preparado de antemano para los cristianos, para que anduviéramos en ellas. Así que andemos, practiquemos. En Salmo capítulo 100, verso 3, creados por Dios. 2 Corintios capítulo 5, verso 17, recreados en Cristo. O sea, nacidos de nuevo. Producto final como en arte, escultura y literatura. En Mateo 5:16, Tito 2:14, Tito 3:1, Tito 3:1, verso 8 y 14. Hacer buenas obras según esos versos. Hacemos buenas obras para glorificar a Dios, no para nuestro orgullo propio, sino para glorificar a Dios, porque el mandamiento es glorificar a Dios, santificar su nombre. En el Padre Nuestro encontramos esa frase, ¿verdad? Santificado sea su nombre. Pero ¿cómo santificamos? No solamente por repetirla, sino por practicar. ¿Cuáles son? ¿Las pueden ver los del mundo? Los del mundo rezan el Padre Nuestro, dice, santificado sea tu nombre, perdóname así como yo les perdono, pero están las borracheras. Antes y después de las fiestas, antes y después de las misas, antes y después del entierro, antes y después del bautismo, antes y después del casamiento, están en las borracheras. Pero Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, pronuncian. Principalmente en los velorios. ¿Se puede santificar así? No. Gracias a Dios que los cristianos ya no estamos así, pero puede ser que algunitos por ahí todavía esté en esos caminos, en esas prácticas, en esas obras. Grandes bendiciones para los obedientes. En Apocalipsis capítulo 3, verso 4, los que no han manchado sus vestiduras andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. Y el grupo de los 144,000, según Apocalipsis 14 y Apocalipsis 7, dice que anduvieron conforme a la voluntad del Señor. No habían manchado sus ropas, sus vidas. No habían, dice que fueron vírgenes. Pero eso no quiere decir, ¿por qué? Porque no está hablando literalmente. Pues desde el día que se convirtieron, no mancharon sus ropas. No se involucraron en ninguno de los pecados para adulterar delante del Señor.
Y por eso le califica ahí que son vírgenes, que son 144,000, pero como dije, no está hablando en forma literal. Porque si fuera literal, entonces solamente de la familia israelí serían salvos. Solamente de la familia israelí serían los 144,000. Pero ahí está hablando de gente de todo el mundo, que salieron de las tinieblas, que salieron de las malas obras, que salieron de la incredulidad, que salieron de la idolatría, de la hechicería y de todos los otros pecados y anduvieron como que fueran vírgenes en sus almas, como pasó con Pablo, como pasó con Juan, como pasó con el hermano de Jesús, Judas y Santiago, y otros santos más. Ellos andaban adulterando físicamente y espiritualmente antes de ser cristianos. Pero después que se encontraron con Cristo y entregaron sus vidas al servicio del Señor, entonces ya tienen las ropas blancas y son bienaventurados y son vírgenes delante del Señor. Si estuviera hablando literalmente, entonces Abraham, su hijo Isaac, Jacob no serían salvos, no estarían en el grupo de los 144,000. El mismo José, el marido de María, era casado y tuvo hijos con María, no estaría en la lista de los 144,000. El apóstol Pedro era casado, por eso tuvo suegra. Y según 1 Corintios capítulo 9, verso 1 en adelante, dice que los hermanos de Jesús también fueron casados. Y otros apóstoles fueron casados. Entonces ellos no estarían en el grupo de los 144,000. ¿Por qué? Porque fueron casados. Pero no está hablando de ese asunto, sino que está hablando de ser vírgenes en sus almas, que no volvieron al pecado, que no volvieron a manchar sus ropas, que no volvieron, es decir, son una nueva criatura. Y por eso el Señor dice, andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y seréis mi pueblo. 2 Corintios capítulo 6, verso 6. Conclusión. Entonces, imitemos a Enoc. Él anduvo con Dios. Génesis 5, 24. Imitemos a Noé. Él andaba con Dios. Génesis 6, 9. En Isaías 2, 3. Muchos pueblos vendrán y dirán, venid, subamos al monte de Jehová o del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y nosotros caminaremos por sus sendas. ¿Qué es el monte del Señor? Es la casa de Dios, es decir, la iglesia. Eso está en Isaías 2, 3. Y dice, muchos pueblos vendrán y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. ¿Cuándo sucedió eso? Desde el día de Pentecostés en adelante. A partir de ese día, el Señor está llamando por medio de sus siervos, por medio de los predicadores, para que suban al monte del Señor, que es la casa de Dios, o la iglesia, o el reino de Dios. Esa montaña es la más alta, la más importante, porque no es una montaña igual a Chimborazo,
Tungurahua, Cotopaxi o el Everest, sino que es una montaña de Dios, es la montaña espiritual, la más importante, un diseño, una institución divina. Por eso debemos poner en primer lugar, tal y cual como dice en Mateo capítulo 6, verso 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y vendrán por añadidura las cosas que busquen. Así que, hermanos, caminemos por sus veredas. Subamos al monte de la casa del Señor. Todas las veces que hay reunión, todas las veces que hay enseñanza, todas las veces que hay alabanza, oración, juntémonos para estar unidos entre hermanos. No debemos andar en el camino ancho. No debemos seguir el curso del mundo. Es camino duro y es el camino que lleva a la segunda muerte. Mis queridos hermanos, no andar en tinieblas, o sea, en la ignorancia, en el pecado. ¿Como quiénes? Como los insensatos. A veces decimos, no seas bruto. Es el equivalente a la palabra insensatos. Otras veces dicen, no seas animal, no seas burro, así decían antes. Y bueno, ya nosotros no debemos andar en la ignorancia, en las tinieblas, como insensatos, sino andar en la luz como los entendidos, sensatos y sobrios. Tengamos pues cuidado cómo andemos como es digno de nuestra vocación. Andemos en buenas obras. Habrá grandes bendiciones ahora y luego en el día de que podremos andar con el Señor en vestiduras blancas allá en el cielo. Mis hermanos y hermanas, espero que haya sido claro este pequeño estudio, estas pocos versículos que está incluido en este estudio. Que el Señor los bendiga. Gracias por acompañarnos.